parentesco que tienen ellas, y esto lo voy a marcar con un colorcito verde. Entonces, ¿cómo llego de Virginia a Sonia? Yo no puedo saltearme directamente a Aldo. Entonces voy desde Virginia a Aldo, tengo 1, y de Aldo a Sonia tengo 2. Entonces, en primer lugar, yo podría decir, bueno, Pedro es de Aldo, tiene un grado de parentesco de segundo grado, y Virginia de Sonia también tienen un parentesco de segundo grado. Pero hay una diferencia. ¿Cuál sería esa diferencia? De que esto es entre Pedro y Aldo, es en línea recta. Yo, digamos, de alguna manera nunca me desvié del camino. Fui derechito desde Pedro hasta Aldo. Entonces, son parientes de segundo grado, pero en línea recta. Sin embargo, para llegar de Virginia a Sonia, que también son de segundo grado, me tuve que desviar en Aldo, de alguna manera. O sea que tuve que ir hasta el tronco y bajar. Entonces, son parientes de segundo grado, pero en colateral. ¿Sí? Entonces ahí tenemos una primera diferencia. Está bien, el parentesco se mide por grados, pero además de los grados yo tengo que saber si ese parentesco en grados es en línea recta, ascendente o descendente, o es a nivel de colaterales. Primer titular para seguir analizando el tema, vuelvo a la presentación. Entonces dice, el parentesco se mide por líneas y estas por grados, que es lo que vimos hasta ahora. Se llama línea recta la serie de personas que ascienden o descienden unas de otras. O sea que cuando estamos hablando de padres, hijos, nietos, bisnietos, abuelos, todos ellos, estamos siempre hablando en línea recta. Y colateral de las personas que sin descender unas de otras vienen de un mismo tronco. Este es el caso de los hermanos, de los primos, de los tíos. Se llama línea recta descendiente la que liga a una persona con los individuos que de ella descienden, y ascendente la que liga con el tronco a los que de él provienen. O sea que de alguna manera son dos caras de la misma moneda, según en qué sentido yo vaya avanzando, ¿no? Hacia dónde va la flecha, estoy viendo si es descendiente o ascendiente. La distancia entre parientes se mide por grados, es también lo que acabamos de decir ahora. Bueno, dice, en todas las líneas hay tantos grados cuántas son las personas descontando la del tronco. Esta es otra manera de verlo, ¿verdad? Si el camino lento que yo hice es ¿verdad? Voy 1, 2, o veo las personas, entre Aldo y Virginia y Pedro, son 3 personas, descuento el tronco que sería Aldo y me da 2 grados. O lo mismo entre Virginia y Sonia. Virginia, Sonia y Aldo, hay 3 personas, descuento Aldo y son 2 grados. Pero bueno, esa es una forma de hacerlo, la otra es, como yo dije, el sistema medio a lo bruto de ir siguiendo directamente cómo liga una persona con otra. En la recta se sube únicamente hasta el tronco, así el hijo dista del padre 1 grado, 2 del abuelo, 3 del bisabuelo, es un poco lo que vimos ahora. En la colateral se sube hasta el tronco común y después se baja hasta la persona con quien se quiera hacer la computación, también lo que vimos recién. De este modo el hermano dista 2 grados del hermano, que es el que vimos, 3 del tío hermano, de su padre o madre, 4 del primo hermano, así en adelante. La computación que trata este artículo rige en todas las materias. Dice, en la sucesión intestada se hereda, ya sea por derecho propio, ya sea por derecho de representación. Entonces, vamos a seguir con este ejemplito que nos sirve. Voy a borrar los graditos. Y vamos a hacer un supuesto. Supongamos que Sonia ya era fallecida, ¿sí? Antes del ejemplo que vamos a plantear. Y supongamos que no hay nada más. Acá no hay cónyuge, obviamente que no hay testamento. El único universo que tengo es el que planteo acá en este pizarrón. Y les digo que Aldo deja 100 pesos. ¿Cómo repartirían ustedes estos 100 pesos?
son 50 para Virginia y 50 para dividir entre Fernando y Sofía, porque corresponderían a Sonia, pero como no está, le corresponden a sus hijos. Así sería, Verónica. O sea, yo lo estoy mirando a medias, pero en realidad no sé si vale lo mismo que para la testada, que teníamos el porcentaje, o sea, que teníamos todo eso que analizar, lo de las donaciones. Olvídate por ahora de todo eso. Olvídate, Claro, entonces sí, o sea, yo lo por eso digo dividiría que no hay así. cónyuge, no hay testamento, no hay nada. Esto es lo único que existe, digamos. No hay alimentos, no hay deudas. Es esto. Entonces, bueno, por lo menos para ir manejando los porcentajes, estoy de acuerdo contigo, Verónica, en cuanto que a Virginia le van a tocar 50, y Fernando y Sofía heredan, pero heredan en representación de Sonia. Por lo tanto, le toca lo que les tocaría a Sonia si estuviera viva, que eran esos 50. Por lo tanto, estoy de acuerdo con esto que ustedes me han ayudado a determinar, y de alguna manera hace relación a esto que dice, en la sucesión intestada se hereda por derecho propio o por derecho de representación. Entonces, de alguna manera, en este caso, los hijos, Fernando y Sofía, heredaron en representación de Sonia. Virginia sí heredó en derecho propio. Sería esta parte, ¿verdad? La sucesión se hereda por derecho propio, estamos hablando de Virginia, o por derecho de representación, estamos hablando de Fernando y Sofía en representación de Sonia. Vamos ahora a profundizar un poquito más con la representación, pero antes voy a poner otro ejemplito. A ver si lo puedo poner en el mismo pizarrón. No, voy a abrir otra. A ver si puedo abrir otro pizarroncito. Ahora les voy a plantear otro ejemplo. O sea, debemos reconocer los derechos y los grados en el árbol familiar. Exactamente, me voy fijando en los grados, ¿verdad? Y ver si corresponde la representación. Pero ojo, porque en esto uno a veces tiende a aplicar la lógica y a veces le puedo errar con la lógica. Entonces tenemos que ver un poco lo que plantean las normas para determinadas situaciones puntuales. Yo ahora, para ir clarificando esto, les voy a plantear otro escenario. Tenemos a Pedro y a Sandra, que tienen un hijo, José. Vamos a poner a Laura y a Andrés, que tienen una hija, Sara. Y José y Sara tuvieron un hijo, Armando. Bueno, acá lo mismo que veníamos diciendo hasta ahora. Es el único escenario, no hay cónyuge, no hay testamento, no hay alimentos, no hay nada. Esto es lo único que existe. Si yo les digo que Armando tenía 100 pesos y fallece, ¿cómo repartirían ustedes estos 100 pesos? 50 para cada padre, para José y para Sara. 50 para José, 50 para Sara. Estoy de acuerdo, hasta acá vamos bien. Vamos a plantear otro escenario ahora. Supongamos que Sara ya había fallecido previamente y ahora fallece Armando. ¿Cómo reparten esos 100? Serían 50 para José, 25 para Laura y 25 para Andrés.
Esto es lo que ustedes me proponen. Bueno, en esto no estoy de acuerdo. ¿Y por qué no estoy de acuerdo? Ustedes de alguna manera lo razonaron en función de lo que vimos hasta ahora y podrían seguir criterios lógicos. Pero lo que pasa es que lo que dice la ley es que la representación no funciona hacia arriba. Es decir, los hijos pueden representar a los padres, pero no los padres representan a los hijos. Entonces, en situaciones de este estilo, y ahora es lo que viene a continuación en el teórico, es todo para José. O sea, yo me quedo hasta el grado más próximo. Y ese grado al cual yo llego desplaza a todo lo que viene después. Y es un poco lo que venía hasta ahora. Fíjense lo que dice acá. Dice, no hay representación en la línea recta ascendente. Entonces, recuerden esto, que la representación se da de nietos a abuelos, podría darse, pero nunca de abuelos a nietos o de padres a hijos. Repasamos un poquito esto que dice, la representación es una disposición de la ley, por lo que una persona es considerada en el lugar y por consiguiente en el grado, y con los derechos del pariente más próximo que no quisiese o no pudiese suceder. Se puede representar al que si hubiese querido o podido suceder, habría sucedido por derecho de representación. La representación tiene siempre lugar en línea recta, o sea que eso también hay que tener en cuenta. La representación nunca se da entre colaterales, siempre es en línea recta, ya sean estos legítimos o naturales, reconocidos o declarados tales. Y no hay representación en la línea recta ascendente, que es lo que dijimos, ¿verdad? O sea que los padres no representan a los hijos. Que es lo que hicimos acá en el caso de José. Claro, dice, o sea, los hijos pueden representar a los padres, pero no viceversa. No viceversa, exactamente. Y si Lo tuviera opuesto no los se dos aplica. padres, pero tiene hermanos, no, o sea, el hermano no puede, por lo que veo acá. Los hermanos no representan, exactamente, no. O sea que si no hay padres, nada, esa plata va para el Estado. No, ahora vamos a ver un poco los órdenes de llamamiento, porque vamos a ver de que si no hay padres, si no hay hijos, o sea, le puede llegar al hermano, pero le va a llegar por temas de que no hay nadie en otro sentido, pero no por representación. Ah, ok. ¿Sí? No aplica la representación. Pero ahora vamos a ver un poco lo que se conoce como el orden de llamamiento. Bueno, ¿a quién llamo primero a heredar si no hay testamento? Hay un orden, y si está ese orden, cumplo con ese, y si no está, paso al siguiente. Pero ya viene enseguidito. Dice, bueno, el ascendiente más próximo excluye siempre al más remoto. Los que están en un mismo grado heredan por partes iguales, aunque sean de distintas líneas. Y ahora sí viene un poco lo que decías tú, Verónica. No hay testamento, entonces, ¿cómo voy a repartir? ¿A quién le corresponde la herencia? Y bueno, al no haber testamento, es decir, al no haber dejado el difunto ninguna voluntad expresa, voy a lo que dice la ley. ¿Y qué es lo que me dice la ley? ¿A quién llama primero en la sucesión intestada? A la línea recta descendiente. Entonces me dice, habiendo descendientes legítimos o naturales, naturales son los hijos de padres que no estaban casados, ¿verdad? Para tener un poco la terminología todo clara, o sea que, pero no hay ninguna diferencia entre un hijo legítimo, es decir, un hijo de padres casados, que un hijo de padres no casados. Es exactamente igual, lo único que a uno se le llaman legítimos y a otros naturales. Bien, pero bueno, dice, habiendo descendientes legítimos o naturales, estos excluyen a todos los otros herederos, sin perjuicio de la porción conyugal que corresponde al marido o a la mujer sobreviviente. Entonces, si no hay testamento, los que heredan todos son los hijos. Eso no impide de que yo tenga que cumplir las asignaciones forzosas que ustedes ya vieron. Ustedes vieron que las asignaciones forzosas eran alimentos, porción conyugal y legítimas. Bueno, acá legítimas no importa porque ya heredan, porque son los primeros, los hijos, en el orden de llamamiento. Pero sí voy a tener que cumplir con las asignaciones alimenticias y con la porción conyugal.
¿Y cómo las calculo? Idéntico como lo vieron hasta ahora. El cálculo es exactamente igual a lo que han visto hasta el momento. Bueno, vamos entonces ahora al escenario en el cual no hay descendientes. O sea que no hay hijos, no hay nietos, no hay bisnietos, porque si hubiera alguno, recuerden que ahí sí funciona la representación, ¿verdad? Si no hubiera hijos, pero hubiera nietos, bueno, es lo mismo, porque los nietos van a heredar en representación de sus padres. Entonces, estamos en un escenario que para abajo no hay nada, no hay descendientes. ¿Quiénes son los que heredan en esa hipótesis? Dice, bueno, a falta de posteridad legítima o natural del difunto, los sucederán sus ascendientes de grado más próximo, legítimos o naturales, o sea, acá no importa lo mismo los padres si estaban casados o no. Dice, a falta de posteridad legítima o natural del difunto, los sucederán sus ascendientes de grado más próximo, sean legítimos o naturales, cuando ha mediado reconocimiento anterior al fallecimiento del causante de su cónyuge. La herencia se dividirá en dos partes, una para los ascendientes y una para el cónyuge. Entonces, sucesión intestada en donde no hay descendencia es la mitad para el ascendiente más próximo y la mitad para el cónyuge. Recién en este escenario el cónyuge se transforma en heredero, porque el cónyuge ¿Cómo dijo? No va a haber no habrá herencia para, ¿cómo dijo? No, lo que digo es, si no hay descendientes, para abajo no hay nada del fallecido. En ese caso, se armarían dos lotes, un 50% para el ascendiente más próximo, o los ascendientes más próximos, y el otro 50% para el cónyuge que sobrevivió. Repartimos mitad y mitad. En este caso el cónyuge entonces es un caso en el cual el cónyuge se transforma en heredero, porque lo que vimos hasta ahora que el cónyuge no es heredero, sino sería porcionero, porque tiene derecho a porción conyugal. Pero en este caso se transforma en heredero si no hay descendientes y si no hay testamento, obviamente, ¿verdad? Si hay testamento, bueno, ahí ya sabemos lo que ustedes vieron hasta el momento. Pero acá estamos en una sucesión intestada. Ahora, ¿qué pasa si no hay cónyuge? Bueno, ahí va el 100% a los ascendientes. ¿Y qué pasa si no hay ascendientes? Bueno, y hay cónyuge. Ahí iría el 100% al cónyuge. ¿Verdad? O sea que si hay uno solo de estos órdenes, ese se lleva todo. Si hay los dos, se reparten mitad y mitad. Que es un poco lo que viene acá. Vamos ahora a un tercer escenario. Ese tercer escenario es que no hay descendientes, no hay ascendientes, o sea que no hay nada para abajo, no hay nada para arriba, mirando siempre desde la línea recta como vimos hasta ahora, y tampoco se tiene cónyuge. Bueno, ¿quién hereda en ese caso? Vamos al tercer orden de llamamiento. Dice, a falta de los llamados por el artículo anterior, sucederán al difunto sus hermanos legítimos o naturales y sus hijos adoptivos. Y esto de alguna manera me obliga a profundizar un poquito en el tema de la adopción. Por supuesto que estos temas para profundizar son temas de abogados, ¿verdad? Para tener un perfecto dominio de las diferentes cuestiones, pero de alguna manera nosotros tenemos que conocer, porque cuando nos toque un expediente, si tenemos que hacer una partición y leemos el expediente, tenemos que saber de qué se está hablando. Entonces, ¿cómo funciona el tema de la adopción? Yo les diría, para simplificar, que habría dos tipos de adopción posibles. La legitimación adoptiva y la adopción simple. La legitimación adoptiva es aquella por la cual el que adopta, el que es adoptado mediante legitimación adoptiva, de alguna forma pierde los datos filiatorios de su padre biológico.
se destruye la partida y se sustituyen los apellidos paterno y materno por quienes lo adoptan. Entonces, si era González y lo adopta un Ferreira por legitimación adoptiva, el adoptado pasa a ser Ferreira. Esa es la adopción que se establece en el Código de la Niñez y la Adolescencia para el caso de los menores. Y no es el que está contemplado ese caso en este llamado tercero. O sea que cuando hay legitimación adoptiva, ese hijo que fue adoptado está en la primera línea de sucesión, porque los tomo como un descendiente legítimo. Ahora, el tercero, ¿para qué tipo de adopción se refiere? Para la adopción simple. Es cuando una persona adopta a la otra, pero esa otra no pierde los datos filiatorios. En el ejemplo que yo mencioné, bueno, un Ferreira adopta al González, pero González sigue siendo González. No pierde sus datos filiatorios con sus padres biológicos. No se modifica la partida de nacimiento. O sea, no van a perderse los datos de filiación. Sí o sí van a mantener. Exactamente. El adoptado sigue teniendo el apellido que tenía antes, de sus padres biológicos. Ese caso es el de la adopción simple. Y solo se permite si el que se adopta es mayor. O sea que cuando se va a adoptar un menor, necesariamente tiene que ser por el otro sistema que yo mencioné. Bueno, ese caso es el que está planteado acá. El que es adoptado por adopción simple va en el tercer orden de llamamiento. ¿Y en qué orden va? Bueno, va conjuntamente con los hermanos del difunto. Y dice, la herencia se divide en dos partes. Una para los hermanos y otra para los hijos adoptivos. Si no hay hermanos, los hijos adoptivos se llevan todo. Si no hay hijos adoptivos, los hermanos se llevan todos. Pero para complicar un poquito más la situación, fíjense en esto. Dice, entre los hermanos de que habla este artículo, se comprenderán aún los que solo sean por parte de padre o por parte de madre. Pero la porción del hermano paterno-materno será la mitad de la porción del hermano carnal. O sea que acá tendría una situación, si estuviera acá sería algo más complejo, ¿no? Decir, bueno, tengo 100, 50 reparto entre los hijos adoptivos, 50 entre los hermanos. Ahora, aquellos hermanos que son de padre y madre, con el difunto, que coinciden con padre y con madre, se van a llevar el doble que aquellos que son solo de padre o solo de madre. O visto del otro lado, aquellos que son solo de padre o solo de madre se van a llevar la mitad de lo que se llevan aquellos hermanos que son de padre y madre. O sea que hay que afinar el lápiz, ¿no? Si nos toca, digo, no le vamos a poner un caso de esto en la prueba, ¿no? Ya es muy de laboratorio. Pero bueno, me puede tocar, ¿no? La vida es compleja y estas situaciones seguramente a alguien le tocó atravesar. Pero bueno, ese es un poco el tercer orden. ¿Qué pasa ahora? Vamos al escenario en el cual no hay descendientes, no hay ascendientes, no hay cónyuges, no hay hermanos y no hay hijos adoptivos. Bueno, ¿quién hereda entonces? Vamos al cuarto orden. Dice, el padre o madre adoptante. Ahora después sigo con el resto. Dice, y las colaterales, siguiendo las corrientes reglas. Pero en realidad, en el cuarto orden, en el cuarto vienen padre o madre adoptante. ¿Qué pasa si no hay padre o madre adoptante? En el quinto orden vienen los tíos. ¿Y qué pasa si no hay tíos tampoco? Ahí recién vienen los primos. ¿Y qué pasa si no hay descendientes, si no hay ascendientes, si no hay cónyuge, si no hay hermanos, si no hay hijos adoptivos, si no hay padre adoptante, si no hay tíos, si no hay primos, si no hay testamento? ¿Quién aparece? Que era un poco lo que decía Verónica recién acá, el Estado. Lo que se conoce como la herencia yacente. O sea que de alguna manera, si no había testamento y no había ninguno de los que mencionamos, no hay descendientes, no hay ascendientes, no hay cónyuges, no hay adoptantes, no hay adoptivos, ahí aparece la figura del Estado. Les comento además, como dato anecdótico por si a alguno le interesa, que
en estos casos de herencia yacente, aquel que denuncia la herencia yacente tiene una participación, yo no me acuerdo de cuánto, pero creo que, no sé, el 10%, por decir algo. O sea que si yo me entero que alguien fallece y no tiene herederos de ningún tipo, que es para el Estado, y lo denuncio, me hago acreedor a un porcentaje de esa herencia como denunciante de una herencia yacente. No me acuerdo ahora cuál es el porcentaje. Bien. ¿Alguna duda hasta acá? No, por mi parte no, A claro. ver que quede claro. Los casos que vimos serían sacando ascendiente, descendiente, cónyuge, hijo, hermano, y ya definitivamente si no hubiera a nadie. Es como que no hubiera nadie, no hay tíos, no hay primos, no hay adoptivos, adoptantes, sí, nada, prácticamente nada. Por lo menos hasta en cuarto grado de parentesco, que serían los primos, ¿verdad? En colateral, no hay nada por ahí, bueno, ahí en ese caso entonces, recién ahí aparecería la figura del Estado. Bueno, voy a seguir un poquito más y cuando llegue al ejercicio, ahí paso la lista y conversamos un poco de cómo seguimos con el curso, pero vamos a seguir avanzando. Vamos con la partición, que es una de las tareas que les digo que nos pueden llegar a nombrar, ¿verdad? Si ustedes recuerdan cuando vimos la ley 5.566, que la vimos en la unidad 1 y 2, y de alguna manera ahora resurge, vimos que la partición era una de las cosas que nosotros como contadores podíamos hacer cuando se pide judicialmente, y que era una actuación compartida con abogados y escribanos. O sea que el juez puede llamar a un contador público, a un abogado o a un escribano para hacer una partición, cuando hay que hacerla judicialmente, ¿verdad? Si se hace extrajudicial, bueno, ahí las partes se ponen de acuerdo. Pero si es judicial, el juez necesariamente para la partición nombra contador, abogado o escribano. Y como la función que nos toca hacer es la de contador partidor, se llama así, eso como que de alguna manera nos ayuda, ¿no? Porque mentalmente el juez asocia, bueno, contador partidor, contador público. Entonces digo, por este lado nos tocan bastantes particiones. Obviamente que lo que tienen estos procesos de familia, y que en general uno no ve en otro tipo de procesos, en otro tipo de conflictos, ¿verdad? Los conflictos pueden ser en materia laboral, en materia societaria, que los socios se peleen, pero es difícil encontrar a veces un nivel de irracionalidad como se ve en los procesos de familia, porque muchas veces se quieren dirimir cuestiones personales en el ámbito judicial, y eso hace que los procesos sean a veces interminables, ¿no? Procesos de 5, 10, 15, 20, 30 años se van a veces porque hay veces que las personas están dispuestas a hacerse daño con tal de perjudicar al otro. Y eso no se da en otro tipo de cuestiones, porque cuando uno ve un conflicto entre socios, en algún momento prima la racionalidad y dice, bueno, está, lleguemos a un acuerdo, aunque no sea dentro de lo que yo pretendía, pero aquello que dice, bueno, más vale un mal acuerdo que un buen juicio. Pero en esto de familia, acá sí es donde a veces las situaciones se eternizan de alguna manera. Bueno, partición, dice, la finalidad es dividir los bienes hereditarios entre los coherederos y el cónyuge sobreviviente, según los criterios del testamento o de la ley en ausencia de testamento. No puede ser impedida por disposición testamentaria ni por pacto en contrario. ¿Esto qué quiere decir? Que necesariamente la partición se va a realizar cuando alguien lo pida. O sea, no importa si el difunto dice, bueno, yo quiero que esto lo sigan administrando mis hijos en condominio y que no lo dividan, que lo administren en sociedad. Esa es mi voluntad. Bueno, esa voluntad se va a respetar mientras estén todos de acuerdo, pero basta que uno no esté de acuerdo para que se tenga que partir. Yo conozco un ejemplo de 3 hermanos
que heredaron bienes de sus padres y los siguen administrando en conjunto esos bienes. O sea, que tienen inmuebles, los arriendan y entre ellos pagan los gastos y se reparten. Pero eso es porque ellos lo quisieron. Basta con que uno solo de esos 3 hermanos no quiera hacerlo y pide la partición y hay que repartir. Entonces, la partición es algo que no se puede impedir. ¿Cómo puede ser? Dice, bueno, hecha por el causante, por el fallecido. Una es por acto entre vivos, o sea que de alguna manera hizo el reparto mientras estaba vivo, y la otra es por testamento. Deja por testamento cómo a él le gustaría que los bienes se repartieran entre los que correspondían. La otra es cuando el fallecido no dejó nada dispuesto de la partición. Entonces, ¿cómo se hace ahí? Y bueno, se puede hacer extrajudicial cuando se ponen de acuerdo, o se hace judicial, que es en lo que nosotros nos vamos a centrar. O sea, esta partición es la que nos interesa porque es donde vamos a tener actuación como profesionales. Lo que yo les decía acá, que la partición se da cuando por lo menos un interesado se opone a que se haga extrajudicialmente. O sea que se va a hacer judicial donde uno ya no esté de acuerdo. Supongamos que son 10 hermanos. 9 se ponen de acuerdo en cómo se reparten las cosas, pero hay uno que no. Bueno, con ese uno ya basta para que esa partición se transforme en judicial. ¿Cuáles son los juzgados competentes? En Montevideo son los juzgados letrados de primera instancia de familia, y en el interior los juzgados letrados de primera instancia del interior. O sea, en el interior no tenemos las especializaciones que hay en Montevideo, ¿no? En general, por ejemplo, en el interior y sobre todo en las capitales, de repente al que le toca familia, le toca laboral también, o le toca familia y le toca penal, o sea que no hay especializado en una sola materia en el interior. Bueno, en la partición judicial, si no tienen acuerdo entre las partes de qué contador partidor designar, lo designa el juez. Y el juez va a designar de la lista de peritos a un contador, un abogado, un escribano, como venimos hablando. Bueno, ¿qué va a hacer el contador partidor? Determinar montos de los deudores acreedores por razones de lucro, daño o gastos, esto lo hemos visto, pudiendo establecer compensaciones, formar el cuerpo general de bienes y hacer lote, ¿verdad? O sea, hago tantos lotes como personas a recibir y también puedo, si quiero, hacer un lote para pagar las deudas. Pero la otra opción es pagar las deudas y después formar los lotes repartiendo el neto, que es en general, por lo menos, la que a mí me gusta más hacer. Pero está permitido también el hacer un lote para deudas. Bueno, vamos un poco a las etapas que podemos distinguir en una partición judicial. Primero hay que hacer un inventario solemne y estimativo de los bienes. Inventario solemne, ¿por qué? Porque tiene que ser por escrito. Esto radica la solemnidad. O sea, hay algunos contratos que no requieren solemnidad. Por ejemplo, el contrato laboral. Pero en este caso sí hay solemnidad. O sea que el inventario hay que hacerlo por escrito. Y estimativo, ¿qué quiere decir? Que bueno, hay que darle valor a las cosas. Cuando hablamos de bienes, en realidad hablamos de bienes, derechos y obligaciones. Bien. Acá es donde a veces se dan los primeros problemas, que era lo que yo le decía. Si hace un inventario, hay un establecimiento comercial, las partes no se ponen de acuerdo en el valor, bueno, ya acá precisamos una pericia. Un contador que determine el valor del establecimiento comercial. Y eso ya de alguna forma enlentece el proceso. En este segundo aspecto se pueden vender bienes para atender cargas hereditarias, para ir pagando, evidentemente que los gastos se siguen generando, ¿verdad? Hay que seguir pagando contribución, patente, lo que fuera. Bueno, y a veces es necesario vender algunos bienes para ir pagando eso. Designar contador partidor, el artículo es el 1138 del Código Civil, como dijimos, abogado, contador, escribano. Ahí en la liquidación se van pagando las deudas que se vayan generando.
Luego viene lo que sería una formación de lotes, en donde yo digo, bueno, el lote 1 es la casa, el auto y las acciones de tal empresa. El lote 2 es el campo y la casa en la playa. O sea, voy armando lotes con bienes. En la parte 6 lo que hago es, digo, bueno, el lote 1 le toca a Mateo, el lote 2 a Federico, el lote 3 a Fabricio. Ese informe que yo voy a hacer, esa cuenta particionaria que se conoce, voy a precisar que se apruebe judicialmente. Si se aprueba judicialmente, bueno, y ahí entregamos los bienes y se entregan los títulos a cada uno cuando corresponda. O sea que si hay cuestiones escriturables, una casa, un auto, bueno, en ese caso el escribano del juzgado, el actuario, entrega ya con la titulación de los bienes. La cuenta particionaria. La cuenta particionaria es un informe, es el informe de la partición. ¿Se acuerdan cuando vimos en la unidad 2 la estructura del informe pericial? Bueno, acá sería la estructura del informe de la partición. ¿Qué tiene ese informe de partición que se llama cuenta particionaria, porque le llama así el Código Civil? En primer lugar, los antecedentes. Una breve descripción del asunto resaltando hechos relevantes. En segundo lugar, el cuerpo general de bienes, es decir, un detalle con bienes, derechos y obligaciones de los cuales yo voy a repartir ahora. Después, un caudal partible, la exposición del total a percibir por cada una de las partes. El total debe coincidir con el acervo líquido. O sea que acá lo que yo voy a decir es, en este capítulo anterior, en el cuerpo general de bienes, dije cuál es el activo, cuál es el pasivo. Acá voy a decir cuánto le toca a cada uno. Bueno, a Mateo le tocan 10, a Federico 50 y a Fabricio 43. En la partición voy a armar, voy a decir, bueno, este lote de 20 le toca a fulano, este lote de 43 a Mengano y este lote de 80 a Sutano. Esta es la parte del capítulo de la partición. En las declaraciones finales hago comentarios de por qué hice lo que hice. ¿Por qué le di el campo a Mateo? Y bueno, porque Mateo es ingeniero agrónomo. Entonces yo entiendo que él tiene cierta afinidad con esa tarea. ¿Y por qué le di el auto a Federico? Bueno, porque en los hechos Federico era el que lo manejaba, el que lo custodiaba, lo tenía en su garage de su casa. O sea que tengo que analizar de alguna manera algunos aspectos que me den indicios de cómo asignar esos bienes. Eso cuando existen esos indicios, ¿verdad? Hay veces que no los hay y bueno, y ahí es aleatorio. Pero siempre que yo pueda fundamentar de por qué le doy a quién qué cosa, es mejor. Ahí me quedó una duda. En el cuerpo general de bienes, vos detallás todos los bienes que se pueden llegar a repartir. En el caudal partible, decís qué porcentaje le corresponde a cada uno. Más que porcentaje, y en la partición, le armás los lotes y está, estos bienes van para él, estos van para él y estos van para él. Sí, para diferenciar esas tres partes. En el cuerpo general de bienes digo, bueno, mira, hay un campo que vale $500.000, hay una casa que vale $50.000, hay que pagar la deuda al BPS por $10.000, o sea, hago un detalle de todo el activo y del pasivo. Eso me va a dar un patrimonio de $345.000. El caudal partible, digo, bueno, de esos $345.000, a Federico le tocan 45, a Mateo 50, a Fabricio 100. O sea, yo llego al patrimonio neto, pero repartido entre personas. En la partición, digo, bueno, ahí armo los lotes. Digo, bueno, el campo va para acá, el auto va para acá. Voy armando un poco qué se lleva cada uno. Y en las declaraciones finales, de alguna manera, lo intento justificar. ¿Por qué yo le di el campo a fulano? ¿Por qué le di el auto a Sutano? ¿Por qué tal persona se queda en la casa? Porque de alguna manera esto es lo que me da sustento al informe, ¿no? Porque
estamos en una etapa, si me llamaron es porque no están de acuerdo. Entonces, es altamente probable que a alguien no le guste el informe. Cuanto más fundamentado esté, más difícil que me lo tiren abajo. Bueno, honorarios, obviamente, como siempre, estimamos nuestros honorarios en base al artículo 16 del Arancel de Contadores. ¿Se acuerdan que había que determinar en función del activo? Y ahí tenía una escala de valores. Eso no obliga al juez, puede regularme honorarios más bajos que eso, pero en general no dan valores exorbitantes. Y bueno, a veces lo que uno puede hacer también es llegar a algún acuerdo con los coherederos, ¿verdad? Decir, bueno, en ese ánimo de tratar de solucionar, también ceder en algo de honorarios, eso se da. Pero si no, bueno, uno se planta con lo que dice el arancel. Y después pueden haber anexos, pueden o no, pero si yo tengo planillas de cálculo que me sirvieron de base para establecer los números, y de repente no quiero cargar el informe con mucho cálculo, lo puedo establecer mediante anexo. Bueno, voy a pasar la lista y antes de hacer el ejercicio 3, vamos a retomar un poquito cómo seguimos con el curso, ante algunas situaciones que tuvimos que nos han demorado. Bien, Federico Berchesi. Sí, acá estoy. Romina Cativelli. Romina no. Luciana Gandolfo. Luciana no. Estoy acá, profe, sí. ¿Cómo, perdón? Escuché a alguien hablar, pero no. Luciana no. Sí, Soy está yo, ahí, profe. profe. ¿Está? ¿Sí, me escucha? Ah, perdón, está, perdón. Sí, sí, bien. María Melé García. Acá, profe, presente. Fernando Juncal. Presente. Verónica Maldonado. Acá, profe. Yamila Peón. Presente. Mateo Piveta. Presente, profe. Romina Quiroga. Karen Reyes. Presente. Yara Ríos. Presente. Sergio Rodríguez. Fabricio Ruétalo. Acá presente, profe. Natalia Trujillo. Presente. Sofía Vendrell. Presente. Bueno, asistencia casi perfecta.
Bien. Vamos entonces a conversar un poquito cómo seguimos con las clases que nos van quedando. Voy a repasar un poco un poquito. Voy a volver a poner el cronograma. Bien. Para empezar, acá les consulto yo a ustedes. Recuerden que dentro de la evaluación de los 100 puntos posibles, tenemos un trabajo grupal. ¿Hay alguien que estando en condiciones de exonerar, porque eso también es lo otro, ¿verdad? No, esto no aplica para aquel que cursa y que necesariamente tiene que dar examen. Pero aquel que está en condiciones de exonerar, ¿hay alguien que aún no tiene grupo? Nosotros ya dimos ese, si mal no recuerdo, en nuestro caso presentamos, no sé si algún grupo... No, por eso, no, ellos los que ya presentaron y los que tienen previsto las presentaciones, yo por las dudas, porque no tengo tan claro quién está en condiciones de exonerar y quién no, pero para ver si hay alguien que no tiene grupo asignado y estaría en condiciones de exonerar. Si no hay nadie, perfecto, porque es la idea de que no tuviéramos nadie en esta situación. Pero antes de seguir avanzando, estamos a tiempo si hubiera algún caso de este estilo. Si no hay, debería ser lo lógico, mucho mejor. Bien. Sí, ahora, ¿en la prueba práctica? Perdón, Fernando, que no te escuché. ¿Va a ser presencial la prueba práctica? Bueno, eso es lo otro que les quería comentar ahora. Esto era una expresión de deseo mía. Pensaba que íbamos a llegar a diciembre con las posibilidades de por lo menos vernos una vez en facultad y tener esa prueba práctica presencial. Todo indica de que vamos a seguir en la virtualidad y que recién en los exámenes se retomaría la presencialidad. Por lo tanto, esta prueba que yo le puse presencial práctica, si no puede ser presencial, voy a insistir para que así sea, pero si no puede ser y es altamente probable que no sea presencial, lo que la vamos a hacer es virtual por Zoom, como ya lo hicimos en otros años anteriores, en donde yo les pido que ustedes tengan la cámara encendida, les voy a ir asignando diferentes pruebas a cada uno, les voy a mandar por mensaje, por el chat, les voy mandando distintas letras, van a tener ustedes el horario de clase, cuando terminan le sacan una foto y me lo mandan por mail. O sea que lo van a tener que de todas maneras hacer a mano, a la vieja usanza. No aceptamos archivos como solución. Así que bueno, ahí va. Sé que a veces uno va perdiendo práctica con la mano en cuanto a escribir, pero vamos a hacerlo de esa manera, ¿verdad? O sea que a manito se hace el ejercicio y me lo mandan por mail. Perdón si escuché mal. ¿Está diciendo que la última evaluación tenemos que armar a letra? No, la letra se las doy yo. No, me refiero a escribir manualmente. Ah, sí, a la vieja escuela. No, la última vez que lo hicimos terminamos en un cambalache, profe, ya advierto de antemano. No, yo sé que cuesta, estamos perdiendo práctica. ¿Esa prueba va a ser sobre todos los temas o es sobre el último tema que demos? Sobre todos los temas, pero solamente de lo práctico. Van a ser solamente ejercicios.
Ah, ok. Profe, y otra consulta, porque yo no llegué a escuchar. Esa prueba, ¿qué tiempo tenemos para esa prueba? ¿Es todo el horario de clase? Es toda la clase, sí, toda la clase. La hora 45. Seguramente sean 2 ejercicios. No va seguros no, pero de todo lo otro sí. O sea, Yo voy a seguro intentar de queda que sea descartado. presencial, pero bueno. Seguro queda descartado. Seguros no. Entendido. Ya bastante lo disfrutaron ustedes, ¿sabe? Con el pasado control y ya vi que... Profe, hablando de eso, del tema del control, yo todavía no vi. Yo llegué a entregar el ejercicio, sé que no estaba del todo bien, pero la nota del ejercicio, ¿sabe cuándo va a estar? Lo tengo que ver con Arturo. Yo estuve en el exterior un par de semanas y como que recién ayer me empecé a reintegrar a la actividad en general. Pero para el próximo miércoles yo les voy a tener un resumen de cómo vienen hasta ahora con los 3 controles. Perfecto. ¿Sí? Y la otra consulta es que, por ejemplo, como le comentaba Mateo, nosotros ya presentamos también el tema del trabajo grupal. Esa nota Yo también le voy pasando todas las notas de lo que tienen hasta el momento de los que ya presentaron todo. O sea, cómo vienen perfecto. en base 100. Pero ahora, nos va a pasar, ¿verdad? Porque, por ejemplo, el ¿Cómo, primer perdón, episodio Verónica? saben la nota por separado. Digo, si nos va a pasar la nota por separado, tipo del trabajo y del último control. Porque las primeras 2 notas ya las tenemos. Como para saber Bueno, por sí, separado. lo vemos ahí, lo vamos a conversar así como ahora. Voy a tener la planilla y les digo, lo que tienen hasta ahora es tanto, si quieren algún detalle se los doy, no hay problema. Bien. Un tema de la prueba presencial práctica, porque de alguna manera acá es una prueba resumen de todo lo que hemos visto hasta ahora. Entonces, el mínimo de esta prueba son 15 puntos. ¿Qué quiero decir con esto? Ustedes podrían llegar a tener 70 si sumaran lo máximo en todos los cuestionarios y el máximo en trabajo grupal, pero si no llegan a 15 no salvan, no exoneran. O sea que esta es la única que tiene mínimo. Los cuestionarios no tienen mínimo. El trabajo grupal no tiene mínimo. Ustedes van haciendo, pueden sumar 0 en el 1 y 10 en el 2 o 3 y siempre están en carrera. Lo único que es de alguna manera eliminatoria o tiene un requisito mínimo es la prueba presencial práctica. Esto yo ya lo dije, pero no sé en qué grupos lo dije, porque capaz que lo dije en la mañana y en la noche y no lo dije en Colonia, la verdad que no me acuerdo. Si es la primera vez que se los digo, bueno, dense por enterados, y si no, se los estoy repitiendo, si ya lo dije anteriormente. Como un parcial prácticamente. Es como un parcial, sí. Nosotros tenemos que estudiar todos los temas, menos seguro, y nos va a tocar 2. Y les van a tocar 2. Le va a tocar, yo que sé, un ejercicio de sucesiones y uno concursal. Y a otro le va a tocar un concursal y otro de hacer una actualización por la I-14500. O sea, yo no les voy a decir que voy a darles una prueba para cada uno, pero van a haber 4 o 5 pruebas en vuelta seguro. Y algunas con mínimos retoques. Obviamente que este tema de la no presencialidad, y sobre todo nuestra profesión, está muy asociada a evitar el fraude, ¿no? Y esto no quiere decir, qué malo desconfían de ustedes. No, al contrario, yo estoy seguro que el 100% de ustedes o el 99,9% de ustedes va a actuar a cabalidad y que son responsables. Pero es justamente a esos a los que quiero proteger de alguna mala práctica, digamos. De que no haya injusticias, de que alguien por saltearse un camino perjudica al que realmente estudió. Entonces, bueno, y no hay igual, ya sabemos que no hay cosas infalibles, que siempre los riesgos existen, y es más, hasta en temas presenciales han habido algunas situaciones que no corresponden. Pero bueno, es de alguna manera lo que se nos ha ocurrido. En cuanto al cuestionario que tenemos, la clase que viene el 4, esa primera hora de 8 a 8 y cuarto, en los primeros 15 minutos, después seguimos con la clase. Y esto vale para todos los cuestionarios. Es con material, ustedes pueden tener el material a la vista para que los ayude. Pero si no tienen estudiado antes,
no les va a dar el tiempo. O sea que la idea de esto es que uno estudie para el control y después lo hago. Y cualquier cosa tengo el material a mano para auxiliarme. Pero si yo me pongo a estudiar en el momento que voy viendo las preguntas, y bueno, ahí no les va a dar el tiempo claramente. El cuestionario son 5 preguntas. Son aleatorias, o sea que yo no sé cuál les va a tocar primero, ni segundo, ni quinto, y a todos les va a tocar pruebas distintas. Lo que seguro es que solo les va a tocar una numérica, o sea, de hacer cálculos solo les va a tocar una. Las otras 4 van a ser verdadero o falso, múltiple opción o emparejamiento. Y lo que también les planteo es que no hay retroceso, o sea que una vez que uno avanza, no hay marcha atrás. O sea que tengo que estar seguro cuando le doy. La que les puede llevar más tiempo, pero igual no están planteadas desde el punto de vista, como en el caso de los ejercicios de seguros, o sea, son más parecidos a los ejercicios prácticos que ustedes hicieron en el cuestionario 2. Son un texto cortito, muchas veces de ingenio, puede tener alguna trampita, no les voy a decir que no, pero si tienen los conceptos claros, digo, no debería llevar más de 5 minutos, por decir algún tiempo. Y en general las otras, que son verdadero o falso, múltiple opción, y eso, son bastante más ágiles. O sea que, si ustedes lo tienen previamente estudiado, el tiempo les debería dar y el puntaje debería no tener un buen puntaje. No es algo que tiremos a matar tampoco, y son cuestiones que hemos visto y que están ahí. Pero claro, si no tuvieron mucho tiempo para estudiar y se confían de que lo van a ver en el material y se mandan recién ahí es cuando tenemos problemas. ¿La práctica, profe, va a valer la mitad, como en seguros, de puntos? No, las 5 preguntas valen todo lo mismo. 2 cada uno. Vale. Está bien la pregunta, Verónica. Son 5 preguntas donde todas valen lo mismo. ¿El parcial se sigue manteniendo esa fecha? Sí, porque es la última clase que tenemos, ¿no? Por lo menos es el cronograma que a mí me pasaron. No, yo como veníamos corriendo una clase de los controles, no sabía si quedaba esa misma, ¿no? Bueno, sí, el tema es que fui corriendo los controles, pero fíjense, no corrí el del 24 de noviembre porque es la penúltima clase, y no corrí el parcial práctico porque es la última. Lo que puede llegar a pasar, si vemos que no llegamos al parcial con todo dado, es que acordemos alguna clase extra antes del 8 de diciembre. Pero esa clase va a ser voluntaria, sin falta, o sea que sigamos con el cronograma. Si vemos que nos quedaron cosas, hacemos alguna clase extra de apoyo en algún horario que a ustedes les quede bien. Aunque terminemos, igual podemos hacer alguna de repaso, de dudas, de consulta, porque se les puede. O sea que control cambiamos solo queda para la próxima. No, cambié el otro también, Federico. Cambié el otro también? El 5. Sí, el 5 estaba para el 27 de octubre. Lo corrí también para el 3 de noviembre. Una consulta. A nosotros nos habéis puesto para hacer el trabajo, para exponer el trabajo el 3 de noviembre. Bueno, digo, por el cronograma nuevo, a ver cuándo queda. Y lo pasamos una semana. Lo pasamos para el 10. Está. Sí, porque así no están teniendo que estudiar y preparar. Lo cambiamos, ¿sí? Entonces. Perfecto. Bueno, ¿alguna otra duda, consulta, comentario? Profe, o sea, solo para que quede claro, la clase que viene después del control nos trae una tabla viendo cómo vamos con el tema de las puntuaciones, ver cómo estamos a nivel general. El control todo vale lo mismo, 2 puntos. Por ahora la prueba presencial está en duda, podríamos terminar
como digo, garabateando con papel y mandándole una foto al email. Y tenemos en cuestión que terminar estos últimos 2 ejercicios para completar lo visto para el control del miércoles que viene. Perfecto. Es correcto. Hiciste un buen resumen, Mateo. Voy a intentar que me den estos 2 ejercicios para el control. Si no me da, me faltará alguna parte del último ejercicio, pero bueno, el control va, y de última les pido a ustedes que miren la solución que está colgada. Pero vamos a intentar hacer todo. Yo me voy a recargar el agua y ya vengo enseguida y comenzamos con la solución de los ejercicios. Bueno, muy bien. Ejercicio 3. Dice, usted es designado como contador partidor en la sucesión del señor Alospino, fallecido el 31 de mayo del 2016. Me da unos datos en cuanto a hijos, nietos, etcétera, cuáles eran los bienes propios de él, los bienes adquiridos durante el último matrimonio. Me voy a ir adelantando un poquito con los CEPIDE. Me dice, indique en qué juzgado se debe presentar la sucesión. Bueno, esto fue lo que vimos en esta parte recién, ¿verdad? Si estamos en una sucesión en Montevideo, el juzgado competente es el juzgado letrado de primera instancia de familia. Si es en el interior, son los juzgados letrados de primera instancia del interior. Después dice, ¿quién puede ser designado contador partidor y cómo? Y bueno, ahí vimos que como contador partidor, si estamos en una partición judicial, el juez, por la ley 5.566, debería designar a un contador, a un abogado o a un escribano. ¿Y cómo? Bueno, ahí hay diferentes procedimientos, ¿verdad? Pero básicamente tenemos el método del sorteo, que es el previsto en la ley 17258, o la designación directa cuando las partes están de acuerdo. Esa, digamos, de alguna manera sería. Y la otra es recurrir a organizaciones cuando el juez amerita que la complejidad así lo exige.
El CEPIDE 2 me dice que realice la cuenta particionaria del caso. ¿Recuerdan cuál era? La cuenta particionaria era esta. Yo en realidad todo este informe no voy a hacer. Voy a ir de alguna manera a armar el cuerpo general de bienes, es decir, analizar cuál es el activo y el pasivo para ver el patrimonio neto a repartir. Voy a ver cuál es el caudal partible, lo que le toca a cada uno, y después voy a ir formando los lotes y a ir adjudicando. De alguna manera me voy a ir centrando por ese lado, no, me voy a saltear la parte del texto. Y si a ustedes les toca algún ejercicio de este estilo, también es para que vayan simplemente a la parte numérica. Bueno, voy a ir seleccionando algunos datos que nos van a ser de interés. Tenía, dice, una hija, Sandra, de una relación con la señora Fernanda. Se casó posteriormente sin capitulaciones con la señora Jimena, con la cual tuvo 2 hijos. Paco y Pico. Entonces, en principio, tenemos en la sucesión 3 hijos, Sandra, Paco y Pico. Dice, Paco era casado, uno de los nietos, y le había dado su único nieto Raúl, al que le había donado el 31/12 del 15 un auto por valor de 400.000 pesos. Entonces, acá es otro dato que me va a servir después. Tenemos una donación de pesos 400.000. Yo tengo que ver si esa donación de alguna manera me afecta las asignaciones forzosas. Del expediente, a su vez, surge que hay un testamento de 4 millones de pesos a favor del campeón del siglo. Bien. Ahora vamos a ir determinando cuáles son los bienes que yo voy a tener que tener en consideración e irlos separando, ¿verdad? Ustedes ahí me van a ir ayudando, porque yo voy a precisar separar los bienes en propios y gananciales. Voy a ir marcando los bienes propios con un color verde. Entonces me dice que tiene una casa en Rocha, ya me dice de entrada, ¿no?, que es un bien propio, un valor de catastro de 2 millones, pero un valor de tasación de 4 millones. Entonces, bueno, tomemos el valor de tasación, ¿no? En principio, tomamos a valor real. Me dice también que tiene una chacra en la provincia de Buenos Aires, comprada en 200.000, con un valor de tasación de 100.000 y un tipo de cambio de 28. Yo esta chacra, como se encuentra en el exterior, no la voy a tener en cuenta. Recuerden que nosotros podemos aplicar la legislación uruguaya, los criterios de Uruguay, sobre el territorio uruguayo. Si yo quisiera aplicar criterios uruguayos en territorio brasileño, español o alemán, lo que tendría que tener es un tratado con ese país, de decir, bueno, en determinada circunstancia hacemos tal cosa. Pero ¿no había un acuerdo con Argentina? Sí. ¿Y qué recordás de ese acuerdo? No mucho, me suena nada más. Con el único país que tenemos tratado es con Argentina, pero que aplica para la disolución de la sociedad conyugal, no para la sucesión, y cuando la causal de esa disolución es el divorcio. Entonces, cuando hay una disolución de sociedad conyugal con causal divorcio y con bienes en Argentina, ahí tenemos un tratado que me dice que yo puedo, si el matrimonio reside en Uruguay, aplicar en Argentina los criterios uruguayos. Y viceversa, si el matrimonio se disuelve en Argentina, se pueden aplicar los criterios argentinos en territorio uruguayo. Pero tiene que ser una disolución de sociedad conyugal
por causal divorcio. Y acá estamos en una sucesión, o sea que no aplica ese tratado. Por lo tanto, yo lo que voy a hacer acá en la práctica es que esto para mí es como que no existiera. Habrá que ir a Argentina e iniciar el trámite sucesorio en Argentina, y ahí habrá que ver qué es lo que dicen las leyes argentinas al respecto, si hay asignaciones forzosas, si el testamento es válido, pero bueno, ahí los argentinos con sus leyes lo resolverán. Será un trámite a hacer allá. Bueno, ahora vamos con los bienes adquiridos durante el matrimonio. Ustedes me dirán, bueno, si son adquiridos durante el matrimonio, en principio son gananciales. Y estoy de acuerdo, salvo que hayan sido adquiridos, recuerden, por herencia, legado, donación o subrogación de un bien propio. Si se adquirieron por alguno de estos 4 motivos, más allá de que sean durante el matrimonio, van a ser propios. Si no, gananciales. Si no me dice nada. Los gananciales los voy a marcar con un celestito. Casa en Montevideo, no me dice ningún dato de que haya sido adquirido por herencia, legado, donación o subrogación, entonces lo voy a tomar esta casa en Montevideo como que es un bien ganancial y voy a tomar el valor de tasación de 4 millones. Tiene un plazo fijo de 4 millones en el Grow, también lo voy a tomar por ese valor como ganancial. Un automóvil tasado en 400.000, también voy a tomar eso, no me importa tanto el valor de compra, sino la tasación. Bueno, me dice una deuda de 100.000 por contribución inmobiliaria, por lo tanto, esa deuda, si fue contraída durante el matrimonio, es una deuda social, o sea que también lo voy a marcar con este celeste, pero después va a ir con signo contrario. Y ahí terminarían un poco los datos con relación a los bienes del señor Al. Abajo me dice que al momento del fallecimiento los bienes propios de la señora Jimena eran de 1.600.000 y los bienes propios de Fernanda eran de 1.200.000 y que ambas además tenían deudas por la mitad de sus bienes. Vamos a ver cuál me interesa, porque en realidad él con quién estaba casado. Estaba casado con Jimena, ¿verdad? Entonces lo que me va a interesar básicamente son los bienes de Jimena para después determinar la porción conyugal. Es esa la finalidad de esto. Y recordamos que tenían deudas. Bueno, ahora yo con esto sí estoy en condiciones de ir armando una planillita. Estamos en el CEPIDE 2. Vamos con los bienes entonces. Dijimos que vamos a separar los propios de los gananciales. De los propios había una casa en Rocha de 4 millones, eso sería lo único. Y de los gananciales tenemos la casa en Montevideo, el plazo fijo, el auto, y le voy a restar la deuda.
Bueno, acá lo que estoy haciendo es pasando raya del total de los bienes propios y el total de los gananciales. Estos bienes gananciales que tengo por 8.300.000, ¿cómo los reparto? Y bueno, la mitad vienen para la sucesión. O sea que sería 4.150.000. 4.150.000 total. Sí. Sumé mal, esperen un poquito que no estoy consiguiendo. Bueno, le voy a rectificar acá porque no puedo. Y los otros 4.150.000 van para Jimena, que era la cónyuge que sobrevivía. Entonces, ahora sí, tengo acá 8.150.000. Pero recuerden que para hacer los cálculos de lo que a cada uno le corresponde, yo lo hago sobre el acervo imaginario, sobre el acervo líquido imaginario. O sea, aquello que yo debería tener, pero que de alguna manera fue vulnerado por las donaciones. ¿Esto por qué? Para que de alguna manera no se haga una trampita donando cosas y vulnerando las legítimas. Entonces tengo que necesariamente poner en juego las donaciones. ¿Se acuerdan que cuando hablamos de las donaciones era este auto, ¿verdad? Este auto que había recibido su nieto. Entonces lo pongo acá. Perdón, 8 millones. ¿De dónde vienen 400.000, perdón? Del auto que le había donado a su nieto Raúl. ¿Lo viste, Mateo? Sí, lo veo. Bien. Bueno. Estamos entonces en una sucesión que son 3 hijos y cónyuge. Por lo tanto, ¿cómo determino las asignaciones forzosas, la porción legitimaria? Va al 75%. Exactamente. O 3/4, que es lo mismo. Entonces, 6.412.500 es lo que yo preciso para cumplir con lo que marca la ley. Por arriba de eso, el difunto puede hacer lo que quiera. Por lo tanto, ese auto que se donó no me cambia. O sea que no voy a deshacer donaciones en este caso. Voy a repartir estos 8.150.000 porque me da para cumplir con los 6.412.500 y después incluso me sobra para el testamento que teníamos en este caso. Profe, perdón si me confundí. O sea, debemos hacer la porción legítima 3.412.500. Esto Sí. dividido entre cada hijo. Más el cónyuge. Claro. Y el tema del cónyuge tendría que, en este caso tendría que dar todo lo viene propio. ¿O estoy equivocado? Ahora vamos a analizar un poquito desde el punto de vista teórico. Porque el cálculo es el mismo, ¿verdad? Recuerden siempre que el cálculo inicial de la porción conyugal teórica y la legítima rigorosa de un hijo es igual. Esto coincide. El punto de partida es el mismo. ¿Cuál es la diferencia? Que después, efectivamente, la porción conyugal puede verse reducida y la legítima efectiva puede verse incrementada. O sea que de alguna manera la porción conyugal teórica es el techo, es lo máximo que va a poder recibir el cónyuge. Y la legítima rigorosa es el piso, es lo mínimo que va a recibir un heredero forzoso. Pero el punto de partida es igual.
¿Y cómo lo calculo? Haciendo 6, 4, 12, 500 dividido 4. Eran 3 hijos y cónyuge. Eso me da 1.603.125. Lo mismo acá. Bien. Ahora vamos a ver, y me voy a armar un recuadro por acá arriba, la porción conyugal efectiva. ¿Cuánto le toca a Jimena? Porque en teoría le toca 1.603.125. Pero yo le tengo que restar el patrimonio que ella tiene. ¿Qué le voy a tener que restar? Esto, los 450, o sea que ahí ya me pasé, pero también el patrimonio propio que teníamos acá, este 1.600.000 menos las deudas, o sea que ella tenía un patrimonio propio de 800. O sea que le resto 1.600.000 y le sumo los 800. Esto me va a dar un número negativo, pero la porción conyugal efectiva nunca puede ser menor de 0. Entonces, no le corresponde porción conyugal. Profe, perdón, ¿de dónde salió el 1.600.000 al 800.000? De acá abajo, mirá. Fíjate acá abajo. Ah, ya veo. El 1.600.000 de bienes propios y tenía deudas por la mitad del valor. Exactamente. O sea, 800.000. Entendido. Ahora bien, recuerden esto, de alguna manera, todo lo que sobra acrecienta lo de los hijos. Entonces, si sobra algo porque sobró de la porción conyugal, va lo de los hijos. Si sobra algo porque sobró del testamento, que no se pudo cumplir, también va lo de los hijos. Por lo tanto, todo lo que anda ahí en la vuelta me va a acrecentar la legítima efectiva. La legítima efectiva entonces va a ser la legítima rigorosa, 1.603.125, más todo acrecimiento que ande por la vuelta. En este caso, en principio, a ver cómo era el testamento a favor del campeón del siglo, era de 4 millones, así que no sobra nada del testamento. Por lo tanto, el único acrecimiento que yo veo es el de la porción conyugal. ¿Cuánto es lo que no se distribuyó? Bueno, toda la porción conyugal no se distribuyó. El 1.603.125. Le toca 1/3 de estos a cada hijo. Por eso lo hago dividido 3. Entonces, la legítima efectiva es 2.137.500. O sea, serían la legítima rigorosa más el total dividido 3. Exactamente. Entendido. Gracias. Por favor. Bien. Vamos entonces ahora a ir haciendo un resumencito de cómo yo voy a repartir los 8.150.000, porque en definitiva se trata de eso, ¿no? Es decir, bueno, yo tenía 8.150.000 para repartir. Sé que a cada hijo tiene una legítima efectiva de 2.137.500. Y después tenemos la donación al campeón del siglo. Que me decía que era de 4 millones, pero yo 4 millones no tengo. ¿Qué es lo que tengo?
en definitiva tenía 8.150.000 menos lo que repartí entre los 3 hijos, que era 6.412.500. Entonces, lo que le va a tocar por donación es 1.737.500. Voy a hacer ahora la partición de los bienes. O debería hacer la partición de los bienes, que en definitiva, partir los bienes es asignar los lotes. Nos queda poco tiempo. Esto hoy no vamos a volver en principio sobre esto. La clase que viene ustedes tienen el cuestionario de arranque y después ya empezamos con la unidad 5, si no, no llegamos. Lo podemos dejar para después en una clase extra. Pero quiero contestar el CEPIDE 3. ¿En qué me cambiaba los cálculos si la sucesión era intestada? Si no había testamento. ¿En qué les parece que cambiaba lo que vimos anteriormente? No hago ninguna distribución en sí. Básicamente, tomando en cuenta el panorama que tenemos, tenemos que analizar que tenemos cónyuge y que tenemos hijos. Tenemos También que los ver 400.000. Profe, ¿no había unos 400.000 ahí que era de un auto donado, por ejemplo? ¿Eso no lo tiene que dejar por testamento? No, porque la donación fue previa. Vos lo que tenés que analizar es si te vulneran las legítimas. Y en principio en eso te diría que es lo mismo, porque no se vulneró. Entonces, vamos a analizar acá el CEPIDE 3S. ¿Qué es lo que me está diciendo, de alguna manera? Yo la legítima rigorosa, los primeros cálculos los hago igual, legítima rigorosa y porción conyugal teórica. Llego a lo mismo. A 1.603.125. La porción conyugal efectiva voy a llegar a la misma conclusión, que es 0, porque el cónyuge tiene bienes por más de este valor. La diferencia está en la legítima efectiva, porque yo voy a tener la legítima rigorosa de 1.603.125, voy a tener el acrecimiento de lo que no di por porción conyugal, que era 1.603.125 dividido 3, pero también voy a tener ahora la distribución de la libre disponibilidad, porque como no hay testamento, a mí me está sobrando 1.737.500, que lo voy a repartir entre los hijos. Era lo que yo les decía, todo lo que sobre va a los hijos. Por lo tanto, la legítima efectiva de cada hijo va a ser 2.716.667. Ese es de alguna manera el gran cambio entre el CEPIDE 2 y el CEPIDE 3. Profe, perdón, o sea, para que quede claro, si no hubiera testamento, tendríamos que incluir a la legítima efectiva total de la donación, sacando lo que iría para los hijos, dividido 3. Exactamente. Y agregamos si lo querés razonar por otro camino, vos sabés que no tenés testamento. Entonces, en principio tenés que cumplir con la porción conyugal y el resto se lo quedan los hijos. Ese es el razonamiento. Calculás la porción conyugal, ves que efectivamente es 0, dividís los 8 millones, esto va a ser 8.150.000 dividido 3. Otra manera de llegar a ese mismo número. Pero lo que está de fondo de esto es esto, de que todos los acrecimientos que hubieron
porque me sobró de la porción conyugal o porque me sobró de la libre disponibilidad, acrecen la legítima de los hijos. Ese es el concepto teórico que me interesa que les quede claro luego de esta clase. El ejercicio 4 tiene un pequeño error en la solución del CEPIDE 2, así que les pido que me den hasta mañana, no descarguen la solución del 4, que yo la voy a cambiar hoy en el correr del día, pero es posible que lo haga sobre el final del día. Así que el PDF que tienen del 4 yo lo voy a cambiar. El resto está todo bien y no hay problema. Ustedes tienen mi correo, así que cualquier duda que tengan, me escriben, cualquier duda de acá del próximo control, me lo van planteando y lo vamos analizando. Yo me estoy fijando acá en el cronograma, pero prácticamente de acá hasta el fin del curso es conmigo. Así que, para desgracia de ustedes, me van a tener que aguantar a mí todo lo que queda del año. Así que plantéenme directamente todas las consultas, dudas que tengan sobre el tema. Si las dudas, el único tema que yo me confieso que no domino y por algo lo traje Arturo, es el tema de seguros, porque es un tema muy específico que poca gente se dedica profesionalmente a eso. O sea, no es que no lo sepa, pero lo conozco de repente como ustedes, lo estudié en su momento y ahora lo tengo como tema de cátedra, pero no me dedico a ese tema profesionalmente y por eso es incluso que le trajimos a Arturo a ustedes. En el resto de los temas, salvo seguros, es de lo que vivo prácticamente. Entonces, en lo que pueda ayudarles, compartirles, y como siempre les digo, esta materia es con garantía. Entonces, si a alguno de ustedes en el día de mañana les interesa trabajar en esto y precisa alguna ayuda, con mucho gusto, yo les comparto informes, los oriento, o sea que de forma totalmente desinteresada, en lo que pueda dar una mano, eso queda para siempre. Y bueno, tengo contacto con alumnos hasta el día de hoy que de alguna manera les gustaron meterse en este tema y en algún caso hasta hemos hecho alguna cosa juntos, tanto de esta facultad como de la Católica, que es en otro lugar que doy también. Ok, bueno, entendido, profe. Muchas gracias. Por favor, damos entonces por finalizada la unidad 4. Les quedan a ustedes algún puchito para ver soluciones y estoy a la orden de dudas que tengan. Okay. Así que ya está cargado el cuestionario. Conmigo nos vemos el próximo miércoles después de las 8:15 y ya empezamos con la unidad 5, que es enajenación de establecimiento comercial. Ok, gracias, profe. Gracias. Bien, gracias. Adiós.